Tenemos el placer de contar con la presencia de Pedro Linares, que es profesor de la Universidad de Comillas, además es el responsable de la Cátedra de Economía, bueno, está especializado en Economía de la Energía y del Medio Ambiente, y también estuvo presente, fue miembro del Comité de Expertos para el Estudio o el Desarrollo de la Ley de Cambio Climático. Como sabemos que la parte de energía y de medio ambiente, pero sobre todo la de energía, es un poquito más árida, vamos a intentar aterrizarlo al máximo. Estoy seguro que Pedro podrá hacerlo, así que nada, bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, si os parece bien, lo que voy a hacer es plantear cuál es el problema o la situación o la oportunidad que tenemos respecto a cambio climático y energía en España. Yo creo que lo primero que es interesante transmitir, a pesar de lo que algunos se empeñan en seguir diciendo, es que el cambio climático es un problema real. No voy a decir que este calor que estáis sufriendo se debe exclusivamente al cambio climático, pero lo que sí que es cierto, como luego comentaré, es que nos enfrentamos a una situación en la que este tipo de situaciones cada vez van a ir aumentando en el futuro. Entonces tenemos que entender que no es los primos que hablan de que no existe no es verdad. No. Yo creo que afortunadamente quedan cada vez menos primos, y primos en ese otro sentido quedan cada vez menos por ahí. De hecho, más bien lo que nos encontramos es que esas promesas que estamos haciendo de lucha contra el cambio climático no se están viendo reflejadas en la realidad. Yo creo que una cosa es lo que decimos en cosas como el Acuerdo de París y otra cosa es lo que hacemos. Una es predicar y otra dar trigo, ¿no? Y desgraciadamente estamos dando mucho trigo porque ahora mismo cuando uno mira las proyecciones de hacia dónde vamos en temas de calentamiento global conforme a lo que cada país está diciendo que va a hacer, y no a lo que se compromete en el Acuerdo de París, lo que nos encontramos son situaciones en las que para final de siglo nos podríamos encontrar con subidas de temperaturas medias a nivel global de unos 4 grados. De hecho, en este momento estamos experimentando que llevamos varios meses con el norte de Europa con unas temperaturas inusualmente altas y, sin embargo, en el sur no hemos tenido casi primavera por aquí. Efectivamente, de Europa, digo, claro. Esto en el fondo está todo relacionado y de hecho cuando parece que tenemos un entorno más fresco, en parte también está relacionado con el cambio climático. El cambio climático lo que predice es que los aumentos de temperatura van a ser mayores en las latitudes más altas. De hecho, ese deshielo del Ártico está muy asociado a esto. Lo que pasa es que el que no hayamos tenido primavera no quiere decir que nos vaya a ir demasiado bien a futuro, ¿no? Y esto es un poco lo que nos dice, por ejemplo, la Agencia de Meteorología, que se encarga de no solo de darnos el tiempo cada día, sino también de decir qué va a pasar con el tiempo, con el clima, dentro de 20, 30 años, si seguimos así, ¿no? Aquí estamos hablando de temperaturas, pero hay otro mapa que no enseñaremos hoy, pero que lo hemos enseñado muchas veces en el Congreso, y es el de cómo va a ir evolucionando nuestro terreno, cómo se va a ir trasladando y se va a ir transformando. Incluso hay una predicción que a 2100, que parece lejos, pero créanme, no lo es tanto, la parte desértica o la parte árida de nuestro país va a ser mayor al 50%. Eso es, porque no solo es un problema de aumento de temperaturas que vamos a tener, el aumento de temperaturas previsto, por ejemplo, para 2070, que no está tan lejos como 2100, es de 2 grados como media durante todo el año. Si miráis el gráfico correspondiente para el verano, te encuentras con subidas de 4 grados como media en verano. Yo no se lo deseo a nadie un verano con una media 4 grados superior. Y eso, el problema es que no son solo las temperaturas. Como bien decías, esto además lleva aparejado un descenso tremendo de la disponibilidad de agua. Y cuando sumas subida de temperaturas con bajadas en la disponibilidad de agua, y aquí desgraciadamente en España somos de los países que más vamos a pagar, lo que te encuentras es desertificación, es pérdida de biodiversidad, es un impacto muy duro sobre el turismo, por ejemplo. Y también cuando se habla de aumento de temperaturas y de falta de pluviometría, pero también se está hablando de deshielo, de subida del nivel del mar, y para los que somos de territorios insulares eso implica algo muy importante, ya que 1 centímetro o 2 centímetros que alguien puede pensar que no es apreciable puede suponer la reducción de nuestro territorio de manera exponencial. Sí, pero no hace falta irse a las islas. No hace falta irse a las islas, yo es que me voy para casa. Te vas a Alicante, que es donde vas a hacer tu campus, ¿no? Exacto, el de jóvenes, que hay jóvenes por ahí también. Y por ejemplo, en Alicante, pues de nuevo también la erosión que se va a sufrir por la subida del nivel del mar también es muy significativa cuando te pones en estos escenarios. Nosotros tenemos un país que vive mucho en la costa
y toda esa costa va a sufrir. Y ese es el impacto directo. Cuando hablamos de cambio climático, generalmente lo vimos como un mantra, como algo abstracto, como algo que cuesta mucho aterrizar. Pero, por ejemplo, si hablamos de la economía de nuestro país, y en este caso del turismo, que es una parte súper importante, ¿cómo puede afectar el aumento de las temperaturas, la falta de pluviometría y también el aumento del nivel del mar directamente en la economía, que al final es lo que vamos a tocar, y en el sector turístico? Pues yo creo que antes habéis hablado, ¿no?, del peso que supone el sector turismo en España. Ahora mismo nos estamos beneficiando en nuestro sector turístico de las condiciones políticas en otras zonas. En el momento en que las condiciones en Alicante, las condiciones en Valencia, las condiciones en Canarias empiecen a ser insoportables, como van a llegar a ser en verano, empiecen a desaparecer las playas porque empiezan a ser erosionadas, pues evidentemente todo ese capital turístico empezará a ir aumentando, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos un gran capital turístico, tenemos un gran capital de producción agrícola, que también va a empezar a desaparecer. A los que les gusta el vino, ya seguro que habéis leído todas las noticias de qué es lo que va a pasar con la producción vinícola. Los ingleses están muy contentos porque van a volver a producir vino como en... El vino de después está asegurado, pero este es el que vamos, el futuro. O sea, el vino del vino futuro. Dentro de un ratito, Sí. eso es. Entonces, en cuanto a esto del agua, lo hemos dicho muchas veces, pero al final se va a convertir en el oro de este siglo y el mayor reto que puede afrontar un país como el nuestro, del sur de Europa. Sí, y, o sea, de hecho las previsiones lo que nos dicen es que para mitad de este siglo, segunda mitad de este siglo, en determinados escenarios podemos estar sufriendo una reducción de entre el 10 y el 20% del agua dulce. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que todas las actividades que están muy basadas en el agua, y mira el riego, mira las actividades industriales, todas ellas, la disponibilidad de agua se va a reducir, incluso el sector energético, el precio del agua va a empezar a subir, y ahí es donde vamos a tener que implantar políticas activas si queremos, de verdad, ser eficientes en la gestión del agua, ¿no? En España solo reutilizamos un 8% de nuestro agua. Estamos viendo que hay modelos, como en Estados Unidos también, en el caso de Israel, que están entre un 60%, un 91% de agua reutilizada. Será la clave de nuestro desarrollo. De hecho, en todos los estudios que estamos haciendo de agua y energía, lo que nos salen todos es que tenemos que empezar a reciclar mucho más, seguir efectivamente el ejemplo de Israel o de California, que son, yo creo que, referencias. Cuando empiezas a apretar todavía más, ya empiezas a llegar a situaciones en las cuales la desalación también empieza a tener sentido, pero claramente, o sea, son políticas que, como digo, en 2050, 2070 vamos a tener que estar aplicando activamente si queremos adaptarnos a este cambio climático que ya está llegando. España todavía carece de un plan hidrológico, también por distintas faltas de consenso político. Como verán que a lo largo de este diálogo entre Pedro y yo iremos poniendo también de manifiesto distintas faltas de consenso político, pero en el tema del agua siempre ha habido una falta de consenso político, quizás porque no se ha tenido una visión global, quizás porque no se ha visto realmente que la preocupación del agua no está lejos, sino que hay que empezar a trabajar ya. Sí, y bueno, y luego también, por supuesto, el componente regional, ¿no? Que sabemos que España es un país donde la cuestión del agua tiene una sensibilidad regional muy fuerte, pero es cierto que lo que ha faltado desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista técnico hay técnicos muy buenos en España, lo que ha faltado es la visión política de decir dónde queremos estar y qué tenemos que hacer para llegar allá, y no que nos empeñemos, yo quiero desaladoras, yo quiero trasvase, yo quiero... Vamos a ver, esto lo que hay que hacer es poner los datos encima de la mesa y tomar decisiones informadas, ¿no? Podríamos decir que con la política del agua ha pasado lo mismo que con la política energética y también con como con la de educación, que hablaba antes tanto Albert como el señor Sabater. La improvisación continua y los parches que se han ido poniendo han hecho que hayamos ido salvando los muebles del día a día, pero que nunca nos hayamos pensado en qué va a pasar después o qué vamos a dejar para los que vienen detrás. Sí, y eso es muy relevante en política energética porque cuando hablamos de cambio climático... Créanme que es más sencillo que la factura de la luz esta gráfica, así que, de verdad. Aquí no hay que fijarse, lo único que hay que fijarse en la parte de la izquierda, que básicamente lo que dice es que el 70% del cambio climático está asociado al uso de energía. Es decir, si queremos resolver el problema del cambio climático, 2/3 tiene que ver con esa transición energética que tenemos que hacer. Si queremos reducir los impactos, no solo en nuestro país, evidentemente, aquí hemos hablado mucho de España, pero como también bien sabéis, los que van a sufrir el cambio climático van a ser además los que menos culpa han tenido, van a ser los países más pobres. Entonces esto no es solo un problema de vamos a preocuparnos por nosotros mismos, sino también un problema ético, ¿no? Y si quieres solucionar ese problema,
el foco está en la manera en la que producimos y consumimos energía en los dos lados, ¿no? Y esto es, yo creo, lo central de la discusión que hay que tener a medio plazo. El cambio climático y energía tienen que ir siempre de la mano y, por supuesto, el agua también, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que hemos vivido hasta el momento, y aquí le voy a hacer una pregunta directa, ¿crees que la política energética en España ha padecido del exceso de buscar titulares y de no trabajar directamente en la falta de planificación? Yo creo no que trabajar sí. en la planificación, Sí, quiero decir. yo creo que sí. O sea, yo creo que, de hecho, hubo un... Hombre, ahora en el comité de expertos se ha intentado tener esa visión de largo plazo. Lo malo es que lo más probable es que ese informe acabe como el anterior, dentro de un cajón, ¿no? Entonces... Intentaremos que no sea así. Sí, ya veremos. Claro, yo cuando digo esto, la gente siempre me dice ya, y en educación y en pensiones también, pero llevamos muchos años diciendo que en energía y en cambio climático esto no son problemas de hoy para mañana. Estos son problemas, las inversiones llevan mucho tiempo, los ciclos de vida de nuestras centrales eléctricas, de nuestras refinerías, incluso de la manera en la que diseñamos el consumo de electricidad, una vez que lo pones en marcha dura 10, 20, 30 años. Y si queremos solucionar el problema dentro de 30 años, tenemos que tomar las decisiones ya, ¿no? Y eso supone que nos tenemos que poner por encima de los ciclos políticos. Nosotros llevamos denunciando, y yo misma, además me has escuchado seguramente muchas veces, que nunca se ha pensado en serio en una planificación energética porque a corto plazo, es decir, en 4 años, que es lo que dura una legislatura, no da votos. Porque una buena política energética se vería, lo que acabas de decir, 20, 30 años. ¿Crees que ese ha sido uno de los mayores hándicaps por los cuales hasta el momento no se ha llegado a una planificación energética en España? Yo creo que sí. O sea, yo creo que las urgencias políticas se hacen mucho. Y luego también ha habido otro problema, y es que cada vez que se ha abierto la discusión sobre esa transición energética, la gente, en vez de pensar en dónde queremos estar en términos de cambio climático, en términos de coste de la energía, en términos de seguridad, la gente en vez de eso se pone a pelearse sobre tecnologías. Y es nuclear sí, nuclear no, carbón sí, carbón no, renovables sí. Y esa no es la discusión. Esos son medios para lograr fines. Pero en cuanto a las diferentes tecnologías, porque en las últimas semanas hemos escuchado titulares del nuevo gobierno también, lanzando titulares y mensajes claros en función de las tecnologías. Nosotros siempre hemos defendido que no hay que ideologizar las tecnologías, sino que hay que tener una planificación. Pero en cuanto a esto, ¿qué crees que es lo que falta? ¿Falta transparencia? ¿Falta que se hable claro? ¿Falta que hagamos un poquito más sexy, si se me permite utilizar ese término, todo lo que es el sector energético? Yo creo que hace falta transparencia desde la política hacia la sociedad, hace falta más participación de los técnicos, y no estoy hablando de los universitarios, hay muchos buenos técnicos por ahí, que haya participación y que, de nuevo, la discusión no sea sobre las tecnologías. Las tecnologías son medios. Lo importante es la discusión de cómo de ambiciosos queremos ser en la lucha de cambio climático, cuándo queremos tener el sistema descarbonizado. Y las tecnologías vienen como consecuencia. Pero esa primera discusión no la tenemos. ¿Y crees que sería importante también trasladar, poniendo y exponiendo los distintos marcos para llegar a ese objetivo que se supone que tenemos común? ¿Cuánto nos costaría cada uno de los marcos para que también la sociedad y todos seamos conscientes realmente de que si realmente estamos comprometidos con algo, también tenemos que saber las distintas opciones y el coste finalmente que se tiene? Yo creo que eso lo hacemos todos los días en nuestra casa. Es decir, nosotros en nuestra casa no siempre estamos minimizando costes. En nuestra casa estamos tomando decisiones que sabemos que nos cuestan un poco de dinero, pero que nos aportan satisfacción. Pero porque somos conscientes de ello. Yo creo que en política energética efectivamente lo que falta es poner encima de la mesa distintas sendas y decir, si quieres ir por esta senda, estos van a ser los resultados, estos van a ser los costes, estas van a ser las emisiones, estas van a ser las consecuencias en términos de residuos radiactivos o de contaminación local, que también es un problema muy relevante. Y hay que ponerle delante eso a la sociedad para que la sociedad sea capaz de decidir. El problema es que nunca se lo hemos puesto. Esta pregunta la tengo porque además soy muy pesada con este tema en concreto, pero ¿crees que falta más educación medioambiental o que la educación medioambiental esté también presente en la educación para que seamos conscientes y para que no sea solo un mantra que van nombrando algunos cuando tienen miedo a que haya un problema con el cambio climático? Yo creo que sí, y de hecho se va notando, ¿eh? Yo no sé, los que tengáis hijos en edad de primaria o secundaria, yo tengo discusiones con mis hijas sobre la energía que yo no tenía con mis padres porque yo no tenía ni idea. O sea que yo creo que hemos ido avanzando, pero nuestras generaciones tenemos mucha incultura en términos de energía o en términos de cambio climático, ¿no?
Entonces, yo creo que hace falta reforzar ese esfuerzo, porque si no, no podemos tener una discusión serena, ¿no? Si no sabemos de lo que estamos hablando, si no sabemos la importancia... Yo siempre pongo el ejemplo de la política del agua, ¿no? Lo importante que fueron las campañas de concienciación en los años 90, los años duros de la sequía, y lo efectivas que fueron. Eso en energía no lo hemos tenido, por muchas razones que podríamos discutir. Pero nos hace falta campañas como esa que hagan consciente a la gente de que la energía es un bien escaso, que si queremos ahorrar dinero también tenemos que ahorrar energía, que si queremos ahorrar impacto sobre el planeta tenemos que ahorrar energía. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos muchísimos retos dentro del sector energético global. ¿Qué retos nos podrías decir que tenemos así a priori o los primeros que nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que el reto fundamental es, por resumirlo, o sea, el sector energético tiene que cambiar radicalmente. En todas las proyecciones que se hacen, parece que vamos a seguir con el mismo modelo, 75% de fósiles, todos seguiremos teniendo 1 o 2 coches, seguiremos quemando gasolina o diésel durante años ad infinitum, ¿no? Y eso son lo que nos dicen las proyecciones. Cuando miramos lo que de verdad tenemos que hacer, si somos conscientes del problema que supone el cambio climático, es darle una vuelta radical al sector energético. En Europa, dentro de 30 años, no podemos estar usando ni gas, ni gasolina, ni diésel, si queremos de verdad cumplir esos objetivos de reducción. Esto supone que la manera en la que utilizamos la energía y producimos la energía va a tener que cambiar radicalmente. Y eso, y lo dice la Comisión Europea últimamente en sus paquetes de energía limpia, lo que dice es que el consumidor, el usuario, tiene que pasar a tener un papel mucho más importante. Antes encendíamos la luz y pensábamos que todo funcionaba, ¿no? Estamos yendo a unos marcos en los que los ciudadanitos de a pie vamos a tener un protagonismo mucho mayor, vamos a decidir mucho más cuándo consumimos, cómo consumimos, qué tipo de energía queremos usar, y los grandes suministradores pues van a tener que empezar a cambiar su actitud y dar más servicio, ¿no? Para cambiar radicalmente ese paradigma del sector energético. Un sector energético mucho más descarbonizado, pero también mucho más cercano al ciudadano. ¿Pero crees que es indispensable? Porque esto de la transición energética no es de un día para el otro. Obviamente, todos aquellos que no quieren hacer ningún tipo de política hasta 2049, si piensan que de 2049 a 2050, de repente, por arte de magia, seremos todos sostenibles y renovables, pues claro, están un poco viven en una utopía constante. Pero, ¿qué es lo que crees que necesitamos para cumplir todos los objetivos que vienen por delante, los que está marcando Europa y los objetivos propios de país, que en este momento ya saben que con cambios de gobierno y demás todavía no sabemos cuáles son los objetivos propios del nuevo gobierno, pero ¿qué crees que necesitamos para poder llegar a cumplir esos marcos establecidos? Yo creo que lo primero que necesitamos es algo que tú has dicho antes, ¿no? Que es sentarnos juntos y decidir qué camino queremos seguir, hacer esa planificación de largo plazo, ¿no? Cuando tengamos eso claro, entonces ya podemos empezar a tomar medidas. Pero lo primero es sentarnos y hacer esa planificación. Ahora bien, esa planificación yo creo que ya tiene muchos elementos que todo el mundo entiende que son imprescindibles. Nuestro transporte, el sector del transporte, tiene que cambiar radicalmente y tenemos que ayudarle a hacer esa transición. Los edificios, y esto afortunadamente Europa nos está ayudando mucho, tienen que pasar de ser estructuras en las cuales consumimos energía a edificios pasivos, es decir, que no consumen energía en absoluto. Hacemos un paréntesis en este tema que saben que además me apasiona, y en España se divulgó o se creó ese certificado de eficiencia energética que a priori la idea parecía buena, pero es como todo lo que nos ha pasado últimamente, y es que la no aplicación o la no correcta aplicación ha hecho que una herramienta que nos podía ayudar a todos y al Estado a saber cómo está su parque inmobiliario, cómo va evolucionando, y también de ofrecer a los usuarios una alternativa o mejoras que hiciesen que ellos mismos calificasen, al final, lamentablemente, se ha convertido en una prostitución del propio certificado energético. Y utilizo estos términos porque al final ha primado el coste de cuánto me cuesta o no el certificado, y nos encontraremos de aquí a 5 años con los primeros certificados que van a ir caducando y con propietarios que no pueden acometer esas mejoras porque son directamente surrealistas y no son aplicables a cada hogar. Sí, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, la que tú has dicho, que es el certificado, que se ha utilizado mal y no se ha utilizado de manera proactiva, sino más bien como reacción. Y esto lo que supone es que no sabemos cuánto consumen los edificios en España, pero como que nos da igual, ¿no?
Y luego hay otro gran elemento, que es el código de edificación. El código de edificación, hubo una modificación hace unos cuantos años que ya no incorporaba las cosas que teníamos que estar haciendo, sino que estaba anticuado nada más nacer. Pero el problema del código de edificación es que en España hemos construido un montón durante los últimos años y ahora ya queda relativamente poco por construir. Con lo cual, un código de edificación es muy importante, pero tampoco nos da mucho. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es qué es lo que hacemos con el parque actual tan ineficiente que tenemos. Bueno, se hizo una última modificación sobre este Código Técnico de la Edificación, además, en la cual los parámetros que se establecieron hacían que todos los edificios públicos estuviesen exentos de ser eficientes, lo cual al final ha sido el intentar aplicar burocracia sobre burocracia para no aspirar a ser eficientes. Nosotros ya lo hemos dicho, hay que empezar dando ejemplo, con lo cual lo primero que se tendría que hacer es dar ejemplo y que las instituciones públicas sean eficientes, si no, ¿cómo podemos aspirar a que la ciudadanía sea consciente? Sí, no, yo creo que ahí, de hecho, Europa ya nos ha tirado de las orejas, ¿no? Por la falta de ejemplo. Yo creo que el poder que tiene la administración pública en servir de ejemplo en edificios, en compra verde, en economía circular, en tantas cosas, yo creo que lo podríamos haber explotado mucho más, ¿no? Entonces, de elementos claves que hemos hablado del transporte. Hemos hablado del transporte, hemos hablado de los edificios. De los edificios. También hemos hablado del sistema eléctrico. Tenemos que hablar del sector eléctrico en el sentido de que el sector eléctrico va a ser un vector muy importante. No puede ser un fin en sí mismo, pero va a ser un vector muy importante para lograr esa descarbonización. En parte porque es un sector donde ya estamos viendo que es relativamente sencillo ir incorporando cada vez más energías renovables que nos permiten descarbonizar. Y el modelo que tenemos ahora mismo no termina de valer, hay que hacer algunos ajustes. Y entendemos que sería adecuado que se hiciese una planificación para introducir predecibilidad o por lo menos un marco. Yo creo que lo importante es dar unas señales predecibles a los inversores. Es decir, a mí no me gusta hablar de una planificación centralizada, sino de una planificación indicativa. Que además, una especie de orden. Eso es. O sea, que sea flexible, pero que tenga... Lo que hay que dar es las señales adecuadas de largo plazo. Hay que decirle a alguien, mira, dentro de 20 años en España no vamos a tener carbón seguramente y entonces vete preparando para eso. O a lo mejor incluso antes cerramos el carbón. No lo sabemos, lo tendremos que decidir. Pero cuando lo decidamos, tenemos que decirle a los inversores, cuidadito, que si vas por aquí te equivocas. Y en cambio, a los inversores renovables les tendremos que ir diciendo, esta es nuestra senda y esta es la remuneración que podrás obtener si haces las cosas bien, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con la palabra planificación, en el sentido de planificación sí en cuanto a visión. Sí, no rigidizada, sino, por ejemplo, establecer un marco en el cual también sea atractivo invertir en España, porque hemos conseguido que un país que fue muy atractivo para la inversión en este sector, por distintas políticas y por distintas retroactividades aplicadas, se ha vuelto no solamente en un caos, sino en un foco de inseguridad jurídica. Sí, y ahí yo creo que alguien me lo comentaba el otro día, los inversores tienen poca memoria, y eso es cierto. Yo creo que si se desarrollan las condiciones adecuadas, pero también es cierto que los inversores, al menos en energía, que son inversiones muy grandes y de muy largo plazo, sí que les da mucho miedo la inseguridad jurídica y sobre todo la inseguridad regulatoria. Entonces yo creo que el ser capaces de tener un marco en el que menos cosas dependan de la regulación y más dependan de ese hacia dónde queremos ir y del mercado y del jugar libremente, por supuesto, con el escenario de descarbonización, pero donde no todo dependa del Real Decreto de turno, del BOE de turno, que ahora mi remuneración sube un punto, baja un punto. Yo creo que eso es algo que cualquier inversor va a huir totalmente, ¿no? Y también tenemos que tocar el tema de los residuos, que si estamos viendo, y cuando se habla también de economía circular, también de una manera muy abstracta, me gustaría que lo aterrices un poco más y la importancia que va a tener también el papel de los residuos en todo este proceso hacia la transición energética y también para combatir el cambio climático. Sí, yo creo que hay que dar un pasito atrás, ¿no? O sea, aquí es verdad que nos hemos centrado en energía, hoy tocaba hablar de energía y medio ambiente y cambio climático, pero hay una cuestión que mencionamos mucho y es que si realmente queremos ir a esa situación de descarbonización, de respeto por el medio ambiente, lo que de verdad es central es que el paradigma bajo el que funciona nuestra economía, una economía muy consumista, una economía del descarte, ¿no?, basada en el residuo barato, yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Ahora mismo tenemos un problema y es que no somos eficientes en el uso de la energía, en el uso del agua, en el uso de los residuos, porque nadie nos dice que lo tengamos que hacer. Y claro, siempre es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que el paradigma de la economía circular es un paradigma en el cual todos nos hacemos responsables
los ciudadanos de a pie nos hacemos responsables de minimizar nuestros residuos, de minimizar el agua que usamos, de minimizar, y no por obligación, sino por las señales que nos dan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, el que más allá de arreglos o sectoriales vayamos a un esquema conceptual donde la economía circular es lo que rige y donde los residuos se minimizan y donde el agua se utiliza correctamente. Yo creo que eso sería el ideal, ¿no? Al que deberíamos ir. Normalmente se mezclan temas y a veces se intentan unir lo que es la contaminación atmosférica y el cambio climático. No es lo mismo, pero sí que al final han de convivir y trabajar en uno implica trabajar en el otro. Sí, yo creo que eso es una suerte en el fondo que tenemos, Además, ¿no? lo podemos aterrizar a las ciudades directamente. Claro. O sea, yo creo que, como hemos dicho antes, el cambio climático es un problema fundamentalmente asociado a los combustibles fósiles. Y esos mismos combustibles fósiles, cuando los estamos utilizando para mover nuestros vehículos en las ciudades, son también los causantes de los problemas de contaminación local, que de hecho hemos hablado más de cambio climático, pero yo, por ejemplo, en mis clases siempre intento convencer a los alumnos de que vamos a empezar a hablar de contaminación atmosférica, que es un problema mucho más de corto plazo y de al menos igual importancia en el corto plazo. A largo plazo no, pero a corto plazo sí. Y también de la repercusión directa en la salud, porque Eso es. muchas veces se habla de contaminación, se habla de modelo energético, se habla de cambio climático, pero no se nos explica directamente la afección directa que tiene nuestra salud. Sí, bueno, de hecho ahí, de nuevo, la Unión Europea se encarga de recordárnoslo, ¿no? La cantidad de muertes anuales directamente relacionadas con la contaminación atmosférica. Y como digo, yo creo que ahí la ventaja que tenemos es que solucionando un problema estamos solucionando en gran parte el otro, ¿no? Porque cuando estamos dejando de usar combustibles fósiles para mover nuestros vehículos, estamos también reduciendo mucho el problema de contaminación. No es todo un problema de transporte, porque también hay un problema de calefacción, pero nos pasa igual. Cuando estamos usando menos combustibles fósiles para calefacción, también estamos reduciendo el problema de contaminación local, ¿no? O sea que yo creo que la ventaja que tenemos es que con una sola piedra podemos intentar matar dos pájaros. Sobre todo porque en ciudades como Madrid, Barcelona, pero cada vez se está viendo también en muchas más ciudades españolas de una escala más reducida, la contaminación y el efecto que esta está causando afecta a la vida directa, ya no solo por si hay una boina de nubes, como se dice coloquialmente o no, sino porque afecta directamente en el día a día y también en la economía. Sí, de hecho, hace poco, por ejemplo, en Barcelona, el Instituto de Salud ha sacado un estudio, Jordi Sunyer, que es un epidemiólogo de fama mundial, ha sacado un estudio, por ejemplo, que relaciona los ataques de asma y demás enfermedades que están teniendo los chavales en los colegios y está muy relacionado con el nivel de contaminación que hay en la zona urbana en la que viven, ¿no? O sea, yo creo que no hace falta mucho para convencernos de que esto realmente es un problema, ¿no? Y esto, claro, a lo que te lleva es a Jordi Sunyer, que es un hombre muy radical, lo que dice es hay que echar a los coches de las ciudades y podemos pensar que es un poco radical, pero en el fondo es a lo que tenemos que ir. Es decir, tenemos que ir a situaciones o a ciudades en las que la movilidad sea mucho más sencilla y en la que dependamos mucho menos del vehículo privado. Porque un problema que tiene esto, y también lo hemos estado mirando últimamente en nuestras investigaciones, es que ahora mismo si tomas una medida radical para sacar a los coches de las ciudades o para penalizar el uso del vehículo en la ciudad, lo que te encuentras es que puede haber ciudades como Madrid o Barcelona donde tenemos sustitutivos sencillos, pero todas las ciudades de pequeño tamaño que no tienen un transporte público, lo que le estás pegando es una sacudida a la gente en el bienestar porque les estás dejando sin alternativas. Y a la economía también. Claro, inmediatamente. Entonces yo creo que hay que ir avanzando con cuidado. Tenemos que reducir el uso del coche en las ciudades, pero tenemos que irle dando a la gente alternativas. Tenemos que hacer diseño urbanístico que minimice la demanda de movilidad. Tenemos que darle alternativa de transporte público limpio. Tenemos que pensar en, bueno, si al final tienes que usar el coche, ¿qué tipo de coche tienes que usar, ¿no? Y hay alternativas más limpias a las que estamos utilizando ahora. Yo muchas veces con muchos cambios que se están haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, no voy a entrar a criticar si son buenos o malos, pero sí que me he dado cuenta de que muchas de las intervenciones que se están haciendo sin ningún tipo de planificación urbanística o sin ningún tipo de conocimiento sobre la movilidad o cómo se circula dentro de una ciudad. Sí. Porque ves actuaciones muy concretas que pueden ir con una ideología o una política determinada, pero que luego van a afectar al funcionamiento directo de la ciudad y que pueden que no sean efectivas. Sí. Y yo creo que también es muy importante el saber gestionar bien la transición, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno en España, que es el Ayuntamiento de Vitoria, que ha hecho actuaciones muy intensas en este tipo de cosas. Y
ellos cuentan la resistencia inicial que te encuentras, porque somos animales de costumbres, estamos acostumbrados a coger nuestro coche, y luego la gente lo agradece. Pero claro, hay que saber gestionar esa transición, hay que saber y hay que involucrar a la gente y hay que hacerles conscientes de que esto es algo que hay que hacer. Y ahí es donde también los procesos de planificación urbanística, los procesos incluso de discusión dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo que hay una parte positiva. Yo hace unas semanas pasé por una de las carpas de los nuestros que estaban en el Retiro y estaban haciendo encuestas sobre qué funcionaba en la ciudad y qué no, o cuáles eran sus mayores preocupaciones. Todos, por lo menos las encuestas que tuve acceso yo, todas ponían la contaminación atmosférica. Sí. La concienciación yo creo que sí que la tenemos, nos preocupamos cada vez más por el entorno, pero se nos explica poco el cómo actuar o qué pequeñas medidas podemos ir tomando para paliar esa contaminación. Y sobre todo yo creo que se nos dan pocas alternativas. Yo creo que no es usar el coche sí, usar el coche no, hay que ver otras alternativas. Entonces, al final, lo que se trata es de aplicar políticas transversales, no solo en energía, no solo en medio ambiente, también en educación, en concienciación y que al final nos conviertan a todos en más eficientes. Eso es, o sea, yo creo que lo importante es ir dando señales. Ahora hablamos de un tema que no hemos tocado, que también es importante, que es el caso de la industria, ¿no? Sí. Pero en el caso de transporte y en el caso de edificios, yo creo que lo que es muy importante es que seamos conscientes del problema y sobre todo en las ciudades. De hecho, las ciudades son las que emiten el 70% del CO2 a nivel mundial. Entonces, si tú eres capaz de actuar a nivel de ciudad y ahí las actuaciones, incluso en algunos casos, son más directas y más sencillas, yo creo que estás haciendo gran parte del trabajo, ¿no? La otra gran parte es la industria. Y yo creo que eso es algo que también, cuando hablamos de cambio climático, de transición energética, hablamos mucho del coche eléctrico, hablamos mucho de las renovables, pero se nos olvida la industria. La industria, por ejemplo, consume el 70% de la electricidad en España y también gran parte de la energía térmica. Y ahí no hay soluciones tan sencillas. Es decir, aquí para desplazarnos decimos, pues me monto en metro, cojo un coche eléctrico de estos que nos ofrecen ahora por Madrid y solucionado. En la industria no es tan fácil. Y ahí, de nuevo, también las inversiones son muy largas. Tenemos que plantearnos qué industria queremos tener. Queremos tener un sector económico basado en el turismo, pues cuidadito, porque nos va a venir el cambio climático y nos va a sacudir. ¿Dónde queremos apostar por la industria? Y si queremos apostar por una determinada industria, tenemos que irle ayudando a que cambie. Evidentemente, esto es interesante hacerlo a escala europea, ¿no? por las similitudes. Pero Europa, desde luego, tiene un problema, porque si quiere mantener su industria y a la vez quiere descarbonizar su economía, va a tener que empezar a trabajar ya. Porque ahí es donde están los mayores consumos, las mayores emisiones y las soluciones no son tan sencillas. Ahí hay que hacer muchas más cosas. Yo, antes de ir terminando, tengo dos preguntas, solo dos, lo prometo, que ya sé que están cansados. Hay una que muchas veces, yo me incluyo, muchos de nosotros decimos, ojo que lo que ustedes están pagando en la famosa factura de la luz, no todo es lo que ustedes sean eficientes o no en lo que consumen, sino que hay mucho error político ahí. ¿Qué opinas sobre estas afirmaciones que hacemos de manera beligerante muchos de los políticos? Pues hombre, yo como universitario soy más moderado. No, hay una parte siempre de error político. Si no, me preocuparía, Claro, hay una parte de error político, claramente. Un error político que es achacable a muchos, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo. Han sido muchos acumulados. Claro, y llevamos además muchos años en los cuales el cargar cosas a la tarifa es lo facilito. Entonces, ¿que no sé qué hacer con esto? A la tarifa. ¿Que tomo una decisión y me equivoco? A la tarifa. Yo creo que ahí también, y lo decíamos de hecho en el informe de la Comisión de Expertos, llevamos muchísimos años sin tener una metodología de tarifas como nos pide Europa que diga qué cosas tenemos que pagar los consumidores y qué cosas hay que asumir la responsabilidad en otros sitios, ¿no? Y eso es algo, como digo, que nos llevan pidiendo, que nos llevan obligando. La batalla esta que tiene la CNMC con el Ministerio, en la base está esto. Tenemos que dejar que haya una metodología seria de tarifas que diga lo que de verdad tenemos que pagar por utilizar energía y lo que no tenemos que pagar en la factura, porque eso hay que pagarlo en otro lado, porque los errores políticos hay que pagarlos en otro lado. Y a mí me gusta siempre poner la visión positiva de las cosas, porque estamos hablando de los retos del cambio climático, lo que afecta a la contaminación atmosférica, la factura de la luz y todos los errores que estamos pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que este sector solamente da cosas negativas, pero yo me resisto a ver solo la parte negativa y creo que, o no crees, porque yo lo creo, pero vamos a preguntarle a Pedro,
¿no crees que tener un reto tan grande como el que tenemos, que es luchar y combatir el cambio climático, establecer una ley de transición energética también, e ir dictando cómo nuestras ciudades pueden ir cada vez más o estar más cerca más cerca de la descontaminación? ¿No crees que todo esto, en lugar de verlo desde la parte negativa, puede realmente convertirse en una oportunidad para que nuestra economía se siga diversificando, en una oportunidad para que muchos de nuestros sectores salgan adelante, para crear empleo diferente, empleo de calidad, pero de otras áreas también? ¿No podríamos afrontarlo en lugar de como, oh Dios mío, más errores políticos, como una oportunidad y que entre dentro de nuestra visión positiva de país? Creo que sí, pero lo voy a decir de otra manera. Vamos a ver, yo creo que hay cosas que tenemos que hacer. Las tenemos que hacer por responsabilidad y porque también nos obliga a Europa. Tenemos dos opciones. Una, la que hemos seguido en muchas ocasiones, que es arrastrar los pies y acabar cumpliendo al final de mala manera. Y otra es asumir eso y decir, como tú bien dices, vamos a aprovechar esto como oportunidad. Y ahora que todos los países están haciendo esto, y todos los países van a necesitar nuevas tecnologías, van a necesitar nuevos modelos de negocio, vamos a necesitar un volumen de innovación tecnológica bestial, vamos a aprovechar esa oportunidad. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando diseñamos esas políticas para luchar contra el cambio climático, contra la contaminación, a la vez despleguemos un sistema en el que nuestras empresas, en el que nuestros centros de investigación vean que hay mercado y se pongan a trabajar para ello. Yo creo que esto es fundamental. Y como digo, esto no necesariamente es, pues vamos a desplegar renovables. Vamos a desplegar renovables, pero además lo vamos a hacer de manera que aquí estemos generando esa tecnología. Vamos a reducir las emisiones, pero a la vez vamos a hacerlo de manera que nuestras empresas sean las que luego puedan vender la tecnología a otros países, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad tremenda porque esto no es una cuestión española, esto es una cuestión global. Entonces, cuando queremos aprovechar esa oportunidad de innovación, es una oportunidad a nivel global. Yo estoy segura que no solo tenemos el talento, sino que también tenemos la capacidad, digo, en nuestro país, para convertir este reto con una visión negativa desde un principio en una oportunidad y una pata clave para el futuro de nuestro país. Al final de conclusiones que hemos sacado de este diálogo o de escuchar a Pedro es que todos tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser mucho más conscientes de nuestro entorno. También tenemos que saber que pequeñas cosas que hagamos cada día ayudan también a combatir la lucha contra el cambio climático. Para las grandes cosas esperamos estar a la altura, de verdad, de todos ustedes. Y nada, y sobre todo también trabajar en educación, porque la educación es mucho más que sumar y restar. Cada vez tenemos que aspirar a una educación muchísimo más amplia y más transversal. Así que gracias, Pedro, por venir y gracias a ustedes por resistir. Gracias.